Bueno, el video que quería ver es este. ¿Qué toqué? Este. El peor entrenador que dirigió cada selección del brasilero, creo que es brasilero el chico este, gran canal. El peor entrenador que dirigió cada selección de este chico. Se me ocurre, por ejemplo, para mí en Argentina seguramente sea Sampaoli. Diría que el pelado hijo de puta Sampaoli va a ser el peor que ha tenido Argentina. Si no se me ocurre Bielsa por el fracaso del 2002, pero creo que llegaba muy bien, había hecho bien las cosas. Es el mundial, que no es poca cosa, pero Sampaoli fue todo mal, las eliminatorias, todo lo que hizo como técnico fue mal. Después en otras selecciones no se me ocurre. En Brasil, el tema es que Brasil, más que técnicos, son los jugadores, son los burros, pero bueno. Así que vamos a verlo, vamos a ver el video. Un técnico que se convirtió en un completo desastre, pero aún peor es cuando un técnico va mal dirigiendo a una selección que ya ganó una Copa del Mundo. ¿Qué iba a decir Luis Enrique por el Mundial de 2022? Pero es el peor. O sea, tiene una sola semifinal en su historia. España no puede ser el peor técnico Luis Enrique. O Japão destruindo a Alemanha dentro de casa diante do seu torcedor. Entonces, en este video vamos a ver al Hansi peor Flick técnico puede del ser siglo uno de los XXI peores. de cada El país. Patón Bausa, el Patón Bausa. ¿Qué? ¿El Patón Bausa va a ser el argentino? ¿El Patón Bausa? No puede ser ni en pedo el peor técnico de la historia de Argentina. No puede ser nunca el Patón Bausa. No porque piense que el Patón Bausa es el mejor técnico de la historia, pero tiene cuántos partidos dirigió el Patón Bausa. No llega ni a 5 partidos con la selección. Dale, debe tener cuántos partidos, no más de 15 partidos con la selección, creo. Es sin duda Sampaoli. Sampaoli es sin duda el peor técnico de la historia de Argentina. Por no solamente en nivel, en rendimiento, porque decir, bueno, jugó un mundial y perdió en octavo. Fue asqueroso, fue ese grupo de pedo. Octavo, no estuvimos ni cerca. Fue 4-3, un resultado muy engañoso porque nos pegaron un baile. Clasificamos el mundial de pedo. Ni en pedo puede ser Sampaoli mejor que Patón Bausa. Y además todo el quilombo que hay interno, que no se sabe nada, lamentablemente, pero Del mundo, es muy, empezando por sin Inglaterra, duda, que después de ser eliminada en la Copa de 2006, contrató a un técnico llamado Steve McClaren, que no tardaría mucho en ser despedido. Era un tipo que había llevado al Middlesbrough hasta la final de la Europa League, entonces parecía la elección perfecta para el cargo, y su objetivo como técnico era... No es serio llevar a tu técnico, un tipo que llevó a Europa League bueno, no sé decirlo porque está en inglés, un simio. No puede ser tu técnico del mundial. Clasificarse para la Eurocopa de 2008, pero ya en la primera convocatoria tomó una decisión absurda de no llamar a David Beckham, que hasta entonces era el capitán del equipo. Eso dejó y a probablemente el irritada. mejor jugador Aún de ese así, equipo. Empezó bien, con victorias por 5-0 y 1-0. Pero en el siguiente partido, Inglaterra empató, y por primera vez la afición empezó a abuchear al técnico. El próximo rival era Croacia fuera de casa, pero Inglaterra desperdició ocasión tras ocasión, y Croacia marcó, y justo cuando Inglaterra estaba desesperada por el empate, recibieron otro, 2-0. Pero ahí es lo que yo estaba discutiendo ayer con el Ger en stream. Ahí no es siempre culpa del técnico, mirá la pelotudez que hace este tipo. O sea, no es solamente culpa del técnico, o sea... Ahora ya no podían fallar más. Pero en el siguiente partido contra Israel terminó en empate. Ahí sí, no pueden empatar con Israel, boludo, siendo Inglaterra. Querían que fuera despedido. Ni una victoria por 3-0 cambió el ambiente. En ese momento, McClaren se dio cuenta de una cosa. Su plan no estaba funcionando. Entonces, llamó a David Beckham de vuelta y Inglaterra volvió a tener confianza, ganando 4 partidos. Ay, mira cómo se equivocó este tipo. De las eliminatorias. Beckham vuelve, ganan 4 partidos seguidos, 13. Para clasificarse a la Euro, solo necesitaban un punto contra Rusia o Croacia. Después de todo lo que ganaron. Sencilla, pero perdieron contra Rusia y cuando fueron a enfrentar a Croacia, perdieron por 3-2. Con una derrota en su propia casa, se quedaron sin el cupo para la Eurocopa. Para empeorar, Steve McClaren también perdió amistosos en el camino, terminando con un porcentaje de apenas 59%. Si cada partido vale 3 puntos... Y para los quiero que se entienda,
Es un muy buen promedio para mí, 60% de victorias, generalmente. La mayoría de técnicos es bueno, no todos los técnicos tienen más de 60. El tema es que siendo Inglaterra y con las selecciones que jugás en Europa, en las clasificaciones, generalmente, boludo, todo lo que es la fase previa al Mundial o la Eurocopa, jugás de clasificación. Siendo España, jugás con Macedonia del Norte, jugás con Israel, jugás con San Marino, jugás con verga de equipos así, que tenés que ganarle. Y sacando Croacia, no tenía ni un equipo top como para que vos decís, le puedo hacer pelea a Inglaterra. Y de quedás todos afuera los con esos posibles equipos. que podía ganar, solo consiguió poco más de la mitad. Vamos a clasificar Sí. a cada técnico por su porcentaje de rendimiento. Pero ¿será que McLaren va a terminar como el peor técnico? Vamos a descubrirlo. Ahora vamos con España. Para ponerle 100 puntos podía conseguir ese tipo. Ni en pedo el patón Después Bausa de puede ser conseguir. eliminada del Mundial de 2018, España anunció a su nuevo técnico, Luis Enrique, un entrenador campeón de la Champions, que iba a dirigirlos en la Eurocopa, en la Nations League y en el Mundial de 2022. ¿Qué podía salir mal? Su filosofía era la posesión total, llegando cerca de los 1000 pases en cada partido, y a veces, eso funcionaba. Y a veces España no. le hizo un 6-0 a Alemania. Pero contra equipos más defensivos, España se quedaba completamente atascada. En el Tanto que Mundial. en la Euro de 2021, incluso con un 75% de posesión, empató 0-0 con Suecia y 1-1 con Polonia. En Y el ya en las Mundial hay un eliminatorias partido fue en una que tiene montaña rusa. como 1000 España pases derrotó a y Croacia fue en todos los por 5-3. costados. Después empató con Suiza, clasificándose solo en los penaltis, y en la semifinal llegó otro empate. Entonces, una vez más, penaltis. Pero esta vez, España fue eliminada. Bueno, pero perdés en semifinales contra la campeona de la Aún Eurocopa. así, Luis Enrique todavía tenía otra oportunidad de ganar un título. Unos meses después fue a la final de la Nations League contra Francia. Entonces fue con la misma estrategia de posesión de balón, pero al final, Benzema y Mbappé arruinaron la fiesta. Ahora, su última oportunidad de ganar un título sería en el Mundial de 2022, y empezó de forma perfecta, 7-0 a Costa Rica. Qué locura. Hasta que en el siguiente partido Gana 7-0 contra en el Alemania, Mundial y España después tuvo un queda 64% totalmente de posesión, guaye. pero solo 3 Nadie se tiros lo a puerta, imaginaba. terminando en empate. Aún así, Luis Enrique se negó a cambiar su estilo. Entonces llegó el partido contra Japón, donde España tuvo aún más posesión, 82%, pero simplemente no conseguía romper fútbol la defensa, hentai es así. y todavía recibió 2 goles. Marcador Qué final, locura. 2-1 para Japón. Aún así, España avanzó a los octavos El para poder de enfrentar a Goku. Marruecos, pero fue la misma historia, mucha posesión, mucho pase, pero poco tiro a puerta. Entonces el partido terminó 0-0, fue a los penaltis y acabaron eliminados. Con eso, Luis Enrique salió definitivamente de la selección, terminando con 23 victorias, 7 derrotas y 14 empates, un porcentaje de 63%. No es tan malo, pero aún así termina siendo el peor técnico de España. Pero con esas estadísticas es el peor técnico. O sea, sí pierden octavos del Mundial, eso sí es un desastre. Pero juega final de la poronga la Nation League y pierde en semi contra el campeón de la Eurocopa. O sea, sí es malos resultados. Pero como te digo, de España, boludo, se acaba de poner un tipo antes de los 2000 en Inglaterra. Antes de los 2000, boludo, España debe tener 40.000 técnicos peores que Luis Enrique. Si aparte, antes del 2008 no sabían lo que eran unos octavos de final, boludo. O sea, sin duda tiene que haber un técnico peor que Luis Enrique. Y para ser En su justos, historia, estamos porque tomando es la técnicos que historia. tuvieron al menos 5 partidos con la selección. Vamos pasando por cada campeón del mundo. Entonces ahora vamos con Francia. Y su peor técnico fue un tipo que casi ganó el Mundial, pero terminó con una de las eliminaciones más vergonzosas de la historia. En 2004, un hombre llamado Raymond Domenech se convirtió en el nuevo técnico de Francia, y su primera misión era simple, clasificarse para el Mundial de 2006, y no solo lo logró, sino que también llevó a Francia hasta la final, solo perdiendo en los boludo. penaltis. Parecía el tipo... Y porque tenés un pelado botón como Zidane. Porque si no, la final la ganaban sí o sí. Si Zidane no hubiera sido tan pelotudo de pegar de cabezazo a Materazzi, ganaban la final. Lo bueno es que Zidane sabe, que yo no me como ese verso de es que insultó a mi hermana. Mirá, si vas a no salir campeón del mundo porque a tu hermana le dicen
Trola, dale, boludo. Tu misma hermana te va a decir que sos un pelotudo. Es si te vas a enojar por eso, boludo. Entonces la Federación Francesa lo mantuvo para los siguientes 2 torneos, la Eurocopa 2008 y el Mundial de 2010. Esperaban que repitiera la hazaña de llegar a la final. Verdad, y en la Eurocopa, Francia cayó en el grupo de la muerte. Pero había un problema. Ese era su primer torneo sin Zidane, que se había retirado. Y sin él, fue un desastre total. Empate 0-0, derrota por 2-0 y una derrota por 4-1 contra Holanda. Con eso, Francia muy fue malos eliminada en el resultados. último Y lugar del último, grupo. con Romania, Solo eso ya salís era último. suficiente para despedir a Domenech, pero en lugar de eso, lo mantuvieron en el cargo. Y bueno, Entonces, grupo 2 de la años muerte. después, fue a dirigir a Francia en el Mundial, pero en el partido de estreno contra Uruguay, solo consiguió un empate. Y los problemas no eran Bueno, solo pero dentro con del un campo. Uruguay muy En el top, siguiente muy partido top. contra México, Probablemente Nicolás de las Anelka mejores de la insultó al historia. técnico en el descanso y como consecuencia fue expulsado del plantel. Para empeorar, en la segunda parte, México Chicha, hizo 2 gusto. goles. Después de eso, el caos solo aumentaba. Domenech perdió completamente el control y los jugadores incluso boicotearon un entrenamiento por lo que pasó con Anelka. Entonces, cuando Francia llegó al último partido contra Sudáfrica, el equipo ya estaba totalmente roto. Y ahí, en un córner, Havia levantamento de bola para o meio da área, o goleiro! Totalmente la cama, Mirá cómo sale el arquero sale para a empeorar, cualquier lado. un mediocampista francés dio un codazo al rival y fue expulsado. Entonces, con uno Ella en la menos, cama. Francia recibió otro. Al final, solo consiguió un gol de honor. Con otra derrota, Francia fue eliminada en la fase de grupos. Y Él, hasta por el final, ejemplo, me después parece del pitido, muchísimo Domenech peor se negó a que- saludar a Parreira, que dirigía a Sudáfrica. Entonces el técnico francés fue finalmente despedido, terminando como el peor técnico de Francia en el siglo XXI, porcentaje general del 62%. Eso que sí, me parece mucho porque Luis Enrique. El tema es que juega la final del mundo, pero bueno, con un Zidane increíble. Y con un equipazo, boludo, tiene un equipazo, ese Francia. Pero los como te digo, técnicos no que vimos tuvieron hasta ahora, estos tipos tuvieron mucho más oportunidades que el patón Bausa, que lo acaban de poner ahí. O sea, yo estoy totalmente dolido que pongan el patón Bausa. Tenés que poner el chupapija de Sampaoli. Sampaoli jugó en Mundial. El patón Bausa jugó 5 partidos eliminatorios. Ahora ha perdido los 5 probablemente. Pero no. son hasta buenos comparados con los que aún van a aparecer en No. este video. El Después de patón Bausa. Francia. Pero este brasilero es un chupapija, eso es lo que pasa. Este brasilero, el que hace el video, es un forro. Porque también siempre pone. Es mala leche con Argentina. Vamos con otra culo selección roto. bicampeona, Uruguay. En 2002, Uruguay estaba volviendo al Mundial después de 12 años, dirigido por un técnico llamado Víctor Púa, pero la clasificación ya había sido sufrida. Solo Sí. lograron clasificarse por el repechaje, y el año anterior, Clasificarse las cosas en tampoco repechaje iban para bien. En la Uruguay, Copa América, en las eliminatorias Uruguay con los había equipos que hay terminado acá en cuarto, Argentina, después en de perder contra Sudamérica. Honduras en los penaltis. Necesitaban Sí, dar la desastre. vuelta, y el primer partido del Mundial era contra Dinamarca. Pero recibieron el primer gol, luego empataron, y justo cuando parecía que iba a terminar en empate, Dinamarca volvió a marcar. Primera derrota. Pero Ahora el Argentina se siguiente muere. partido era contra Francia. En el papel, Francia tenía un plantel mucho más fuerte, pero entonces Qué caraca. Thierry Henry fue expulsado, así que Uruguay tenía un jugador de más. Pero aún así, el equipo de Víctor Púa apenas no conseguía crear ocasiones. Marcador final, 0-0. Ahora iban al último partido necesitando vencer a Senegal por goleada, pero ya al inicio. Vamos Fabián, gol, gol de Senegal. Para empeorar, Senegal hizo el segundo y el tercero, y se fueron al descanso No te 3-0, puedes comer nunca hasta 3 en que el en la primer segunda tiempo. parte Uruguay reaccionó y consiguió devolver los 3 goles, pero aún así no fue suficiente. Con otro empate, Uruguay fue eliminado, teniendo Acordado una de sus partido. peores campañas en los mundiales. Entonces el técnico dejó el cargo, Sin terminando duda, con 9 el victorias, peor 8 técnico. empates y 8 derrotas, un porcentaje de solo 46%. Sin duda el peor técnico de la historia. No es de la historia, porque debe haber un tipo de 1970 de Uruguay que no haya, o 1990 que no haya jugado el mundial directamente, y ya eso ya te convierte el peor técnico que este tipo, porque directamente no clasificás ni al mundial, o sea. Pero bueno, no debe ser de toda la historia. Diría, no sé. Yo tengo una opinión. Para mí es muy probable que Bielsa se convierta en uno de los peores, pero también por las herramientas que tenés. Tiene muy, no sé si buenos jugadores, pero tiene mucho más variedad o jugadores en un foco mundial, digamos, que en su momento, en los 2000.
cuántos jugadores crack que estén jugando en las mejores ligas de Europa tenía Uruguay. Pocos. Acá tenés, no sé, a Valverde, no nos olvidemos de Valverde, nada, pero bueno, tenés, no sé, Valverde, Ugarte, Darwin Núñez está en Arabia, pero por plata, si no podría estar tranquilamente en algún equipo de Europa. Bueno, no sé, Araujo, Bentancur, y aún así hace que Bielsa hace que el equipo juegue muy mal. Pasa vergüenza en la Copa América con el buen nivel que venía. En la Copa América pasa vergüenza, en el Mundial llega, las eliminatorias son malas para lo que podrían haber sido, ¿no? Porque con un buen Brasil hubieran quedado mucho más bajo Uruguay, ¿entendés? Si hubiera sido todo un Brasil normal, porque además Ecuador queda arriba de ellos. Y el Mundial para mí no van a hacer un buen papel, pero bueno, van con por esas ahora expectativas. está en el último lugar, pero no por mucho tiempo. Ahora, subiendo en el número de títulos, llegamos a Argentina, que consiguió tener un técnico aún peor. Justo después de perder la final de la Copa América de 2016, Argentina contrató... Se mete con el Patón Bausa, que venía a ser campeón de América con San Lorenzo. Histórico técnico el a Patón un nuevo Bausa. técnico llamado Edgardo Bausa. Él ya había ganado la Libertadores con San Lorenzo, pero el problema es que la selección argentina estaba destruida emocionalmente. Habían perdido la final del Mundial de 2014, la final de la Copa América de 2015 y la final de 2016. Yo arranqué el fútbol en 2014, todo triste fue. Messi había anunciado su retiro de la selección. Entonces Bausa llegó a un equipo completamente golpeado y su primera misión era clara, convencer a Messi de volver. Así que viajó hasta Barcelona y de alguna forma consiguió convencer al número 10. Volvió, y ya en el debut del nuevo entrenador, Messi hizo el gol de la victoria contra Uruguay. En ese momento, Edgardo decidió que la mejor táctica era depender 100% de Messi. ¿Qué podía salir mal, no? Pero el problema es que, en los siguientes partidos, Messi se lesionó, y ahí todo se volvió un desastre. Sin él, Argentina empató con Venezuela, empató con Perú y después perdió contra Paraguay. En casa, Bausa no tenía plan B. Sin Messi, Argentina era solo un equipo débil. Entonces, finalmente, Messi volvió, pero el próximo rival era Brasil, que estaba volando, y Argentina perdió por 3-0. No comimos un baile, el gol que hace puesto de Coutinho, Bausa ¿sí? ya estaba por un hilo. Entonces, llegó un pequeño respiro. Contra Colombia, 3-0, Messi golazo de participó Messi, en 3 gol goles, de Di y María, contra ¿no? Chile hizo el gol de la victoria. Pero para el siguiente partido, Messi no estaba otra vez, y Argentina tuvo que jugar contra Bolivia sin él. Y fue otro desastre, derrota por 2-0. O sea, la gente joven de hoy en día, o sea, yo tengo 20 años, o sea, imagínense, o sea, yo estoy hablando de gente joven, imagínense, pero los pendejos que tienen 14, 15 años no saben lo que fue esta época, o sea, hoy en día Argentina va a jugar contra España, Alemania, cosas y decir, para mí gana Argentina tranquilo. Ahí, alguno te lo puede decir, o sea, jugamos contra Italia y le decía, los rompemos el culo Italia. En esa época no le podíamos ganar a Bolivia, no le ganábamos a Perú de local, no le ganábamos a nadie, era tristísimo. Veías que la 10 la usaba el Toto Salvio, boludo, era tristísimo esa época. Fue la época más oscura de la historia del fútbol argentino a nivel selección. Sin duda, fue la peor época de la selección. O sea, era muy feo, no le podíamos ganar a nadie, perdíamos contra Paraguay. Respeto a esas selecciones, ¿no? Chile bueno, Chile no nos ganaba tanto, pero bueno, nos ganó las dos copas, o sea, más importante que eso. Brasil nos hacía mierda. Bueno, le ganamos con un gol del Pocho Lavezzi, pero nos metieron 3. Éramos un desastre, boludo. Entonces, pero Patón después Bausa, de solo 8 partidos, 8, Edgardo Bausa... ¿entendés? O sea, jugó 8 partidos el Patón Bausa. O sea, es un hijo de puta el brasilero este. Por él va el forro Sampaoli que jugó 30. Tampoco un poco menos. ¿Habrá jugado cuánto? 18 partidos. El pelado chupaverga de Sampaoli jugó 20 partidos mínimo. Y fueron todos un desastre. Pasó vergüenza. Y no solamente capaz que en resultados, sino futbolísticamente y anímicamente te arruinaba ese pelado. Patón Bausa jugó 8 partidos y que fue justamente a eso. El Patón Bausa sabíamos que no iba a durar mucho. Fue despedido, terminando con 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas, un porcentaje de 46%, el peor hasta ahora.
Pero spoiler, hay alguien peor que eso. ¡Vamos! Ahora vamos con Italia, la tetracampeona del mundo que ganó su último título con un técnico llamado Marcello Lippi, y después de ganar el Mundial, dejó la selección. Su historia con Italia debía haber terminado ahí, pero el problema no fue su primera etapa, sino la segunda, porque en 2008, la Federación Italiana decidió traerlo de vuelta. Pero en lugar de renovar el plantel con una nueva generación, confió en los mismos jugadores de 2006, que ahora estaban más Pero habían viejos y más pasado lentos, un y las año, había señales de pasado, alerta ya volvió en aparecieron 2008. temprano. Un empate 1-1 contra Irlanda, pero la verdadera prueba llegaría en 2009, en la Copa Confederaciones, y Italia empezó bien, venciendo a Estados Unidos por 3-1. Pero en el siguiente partido, contra Egipto, no lograban superar al portero, hasta que en un córner recibieron un gol. Marcador final, Egipto 1, Bueno, pero eso Italia puede ser 0, mala suerte. un golpe. Y en el último partido contra Brasil, otra actuación humillante, el 3-0. ojete que tiene. Aún así, Lippi se negó a cambiar. Entonces fue al Mundial de 2010, con la misma idea de convocar a jugadores veteranos, llegando incluso a poner a Fabio Cannavaro, de 37 años, como capitán, un tipo que ya estaba prácticamente retirándose, al menos el grupo. Tanto tenía Cannavaro en el 2010. 37 años. Yo estaba seguro que Cannavaro no tenía tanto en esa época, 2010. Yo estaba seguro que se había... O sea, 2010, 10 años. Tenía 27 años en el 2010. O sea, ¿de cuánto es Cannavaro? ¿De los 90? Una banda, o sea, de pensé Italia que era parecía más fácil. tipo... Paraguay, Nueva Que Zelanda. se retiró en 2014, 2016 jugando. Yo estaba seguro que Cannavaro se había retirado en 2015, 2014 jugando en Arabia. Son 14 años de carrera y después le jugó 5 y años más. Eslovaquia, pero cuando fueron al primer partido Una contra Paraguay, Falta do Chiellini. El Paraguay de los milagros. Trave o desvio. Bueno, pero le toca justamente, viste, le toca un Paraguay marcó Paraguay un gol justo encima histórico. de Cannavaro. Italia hasta consiguió empatar después, pero después de eso, no creó nada más. 1-1. Siguiente partido, Nueva Zelanda, que estaba en el puesto 78 del ranking mundial. Parecía una victoria garantizada, pero entonces... Eso sí, este sí es un desastre. Olha a bola para Contra, dentro da área, desvio, contra vai Nueva sobrar o Zelanda ataque. no puedes hacer estos partidos, boludo. Cannavaro cometió otro error. Ah, bueno, Para Cannavaro mucha quedó gente, como la cara de la culpa era derrota. Marcello Lippi por haberlo convocado. Italia tenía un mejor equipo en el papel, pero simplemente no conseguía crear ocasiones claras y solo logró marcar de penalti. Marcador final, 1-1. Ahora llegaron al último partido contra Eslovaquia con una presión enorme, ganar o ser eliminados, pero... E aí na sequência, cruzamento muito Y un forte. desastre. Olha a chance do Mitek, pode tomar agora! Bueno, para el arquerito también, con todo Eslovaquia respeto. siguió jugando mejor que Italia, hasta que No en la fue una segunda buena parte racha hizo de- otro más. La de esperanza Buffon. llegó con un gol de Ah, no es Dybala, Buffon. pero en lugar del ¿O sí? empate, Eslovaquia volvió a marcar. Entonces, cuando Quagliarella descontó, ya era demasiado Sí, tarde. no te salvó uno ese Marcador Buffon, final, pero diría que no, Eslovaquia Buffon. 3, Italia 2, y los italianos terminaron en último lugar del grupo. Mirá con una siendo Italia, ¿no? Con el grupo 3, que queda Italia último. 2, y los italianos terminaron en último lugar del grupo. Paraguay, Eslovaquia, Nueva Zelanda, Italia y quedas último. Un Con desastre. una eliminación humillante, la segunda etapa de Marcello Lippi en Italia llegó a su fin, con 11 victorias, 11 empates y 5 derrotas, y un porcentaje del 54%. Y pero bueno, te ahora sacó campeón del llegamos al peor mundo. Es técnico como del que siglo XXI. es como que ahora Scaloni en este mundial no vamos en fase de grupo y bueno, sí, un desastre, pero dale. Es Scaloni, De el otra mejor selección técnico de la historia campeona, fue de Alemania. la selección, Alemania tiene un probablemente. historial de mantener a sus técnicos por mucho tiempo, pero no cuando ese técnico era Hansi Flick. Después de 15 años con Joachim Löw, Alemania necesitaba renovación. Entonces, Buen técnico. en 2021 apostaron por él. Flick tendría 3 desafíos por delante: las eliminatorias del Mundial, la Nations League y el propio Mundial. La Nations Y League no le parecía el interesa tipo a perfecto. nadie. Acababa O de sea, ganarlo sí, es todo con un el Bayern, amistoso. incluida la Champions. Y en los primeros partidos de las eliminatorias, Alemania ganó 7 partidos seguidos. Parecía que Flick 9-0 Liechtenstein, esto es como para farmear había goles. encontrado 6-0 la Armenia. fórmula, mucha posesión, línea defensiva alta y todos atacando. Pero entonces llegó la Nations League en un grupo con Italia, Inglaterra y Hungría. Tremendo era grupo que le favorita, toca. pero empezó con empate contra Italia y empate contra Sí, Inglaterra. pero- La afición ya empezó a quedarse insatisfecha y para empeorar, llegó otro empate contra Y Hungría. sí.
¿Qué? Al menos reaccionó ¿De venciendo a Szoboszlai? Italia, pero cuando parecía que todo estaba bajo control, en el siguiente partido contra Hungría, perdió y ni se imaginaba cómo las cosas Con el iban equipo a de empeorar. Adam, 2 el meses gordo Adam, después, el llegó el leñador Mundial de Adam. 2022. El grupo era España, Japón y Costa Rica. La misión era simple: El fútbol ganar a los hentai más es débiles así. y disputar el primer lugar con España. Entonces, contra Japón, empezó como se esperaba, Alemania dominando hasta hacer el primer gol. ¿Arrancó con Japón? ¿No fue la última fecha contra Japón? No, la última fue contra Costa Rica. Japón le gana a España en la última ronda, que hay un momento que Sí, que Alemania está perdiendo contra Costa Rica y que clasifica a Japón y Costa Pero Rica había y un después, problema, bueno, se lo no da conseguía vuelta. hacer el segundo, y aún ganando, Flick se negaba a cambiar, la línea alta seguía, entonces pasó, Japón Italia. atacó, Manuel Neuer dio un rebote, y empate, ahora Alemania entró en pánico. Tengo que admitir que subiendo grité para estos atacar goles, aún más. mucho. Exactamente lo que Japón quería, balón largo a la espalda de la defensa, control, disparo, gol, marcador Gol de Ito. final, Japón 2, Alemania no, 1, ya. ahora la presión Ahora, era enorme, en el me siguiente anotó. partido, Alemania necesitaba ganar a España, pero empató. Entonces todo se decidiría en el último partido. En el último encuentro, Alemania necesitaba vencer a Costa Rica y esperar que España le ganara a Japón. Solo así pasaría en segundo lugar. Y Alemania hizo su parte, pero entonces Japón le ganó a España. Clasificación final, Japón en primero, Qué locura, España en Japón. segundo, y Alemania estaba eliminada. Aún así, por increíble que parezca, la federación decidió mantener a Flick en el cargo, algo de lo que pronto se arrepentirían. Después del Mundial, llegaron amistosos para prepararse para la Euro de 2024, y en el primer partido, victoria contra Perú, pero después de eso, derrota contra Bélgica, Perú. empate con Ucrania, derrota contra Polonia y derrota contra Colombia, y si ya estaba mal, llegó la gota que colmó el vaso. En casa contra Japón, perdieron por 4-1, entonces no hubo otra. Flick fue despedido. En total, fueron 12 victorias, pero 7 de ellas vinieron en las eliminatorias para el Mundial en un grupo débil. También hubo 7 empates y 6 derrotas, quedando con un rendimiento del 57%. El peor Mirá cómo le roban al hasta patón ahora Bausa. es Bausa, pero eso está a punto de cambiar. Le están robando el Ahora patón llegamos Bausa. a Brasil. Cuando se habla de un técnico que no funcionó, uno recuerda a Dorival Jr., que perdió 4-1 contra Argentina. Ojo. Terminó con un porcentaje de 58%. Pero meja. Dorival es increíble. Si lo comparamos... Que vemos el peor entrenador que dirigió cada selección. Me acaban de robar. Acaban de poner de todas las selecciones campeonas del mundo. En todas pusieron jugadores técnicos que dirigieron Mundial o algunos Copa América. En Argentina pusieron al Patón Bausa, que dirigió 8 partidos. Le robaron el Patón Bausa. Le robaron el Patón Bausa. El peor técnico de la historia, o bueno, de los últimos 40 años, es el chupapija de Sampaoli. Mataron al Patón Bausa, que injusto. Claro, dirigió 8 partidos, la mitad sin Messi. O sea, y le ganó a Colombia, todo. O sea, todos los técnicos que puso acá fueron mundial y gozo. Poné el forro a Sampaoli. con un entrenador que dirigió a Brasil años antes. En marzo de 2001, Este es el último, el de Brasil Sampaoli, jugó un el amistoso de Brasil. contra Estados Unidos con su nuevo técnico, Emerson Leão. Llegó para poner a Brasil en orden, ya que la selección venía pasando por momentos muy Sampaoli es el complicados, peor de la y historia en y su sin primer conocer de la partido historia, ganó. pero es Parecía indudable, que habían sí. encontrado al hombre correcto. Y también, por ejemplo, Luis Enrique pusieron en España. Boludo, están poniendo un tipo de los 90 acá. Antes del 2010, o antes del 2008, España, lo más lejos que había conocido un mundial era, boludo, no tenía ni una semis en su historia, si no me equivoco. O tenía una sola, esta fue la del 2010, fue la segunda, si no me equivoco no tenía ni una. No pueden haber un técnico peor, boludo, que Luis Enrique. Lo que no sabía es Que que perdió esa sería una de las semis pocas de victorias que Eurocopa, tendría. final de Siguiente Nation partido, contra League. México, y llegó un empate 3-3. Bueno, y no octavo del parecía un Mundial. comienzo tan malo, hasta que llegaron las eliminatorias para Sí, el pero Mundial, no sé si es donde en el peor. siguiente partido, Brasil perdió España contra debe tener Ecuador mil por peores que primera España. vez en la historia. Luego empeoró, empate en casa con Perú. Todo el mundo ya veía La que gracia que diga Emerson Perú, Leão no sé no por qué, estaba la trae haciendo un este buen tío, trabajo, pero entonces surgió otro torneo, la Copa Confederaciones de 2001, y ahí es donde empezó a ser realmente muy criticado, porque cuando hizo la convocatoria,
se centró en jugadores que actuaban en el fútbol brasileño, o sea, sin Rivaldo, sin Ronaldinho y sin Ronaldo, que estaba lesionado. Para empeorar, colocó como capitán a un jugador llamado Leomar, que jugaba en el Sport, el equipo que Emerson Leão había dirigido antes. ¿A quién pone? Chocante. Pero aún así, en el ¿A primer quién partido de la pone? Copa Confederaciones, Brasil venció a Chúpate Camerún una por pija. 2-0. Tal vez el plan iba a funcionar, pero la esperanza duró poco. Siguiente partido, empate con Canadá, luego empate con Japón. Brasil estaba claramente el por fútbol debajo del hentai nivel. es así. Aún así, avanzó al mata-mata. En todos los técnicos, lamentablemente todos los técnicos, Benja, de que estamos viendo el video, todos han sido humillados por un Japón, Entrando lamentablemente. directo a semifinal Ya contra apareció Francia. 7 veces Japón. Muy difícil. Pero fue en ese momento cuando la diferencia quedó clara. Francia dominó con facilidad y ganó 2-1, con el único gol de Brasil viniendo de una falta. Pero la humillación todavía no había terminado. Brasil iba a jugar el partido por el tercer puesto contra Australia. Australia era bastante más débil, pero en el campo, Brasil parecía perdido, sin creatividad, sin ideas, hasta que, al final del partido... Panadería Japón. Cruzamento, bola pelo alto. Gol! Mira, si tiene un brasileño que se llama Después Washington. de eso, Brasil no mostró ninguna reacción. Marcador final, 1-0 para Australia. Por primera vez, Brasil perdía contra un equipo de Oceanía y sufría una de sus mayores humillaciones. Entonces, todavía en el aeropuerto de Japón, Emerson Leão fue despedido, terminando con solo 2 victorias, 4 empates y 3 derrotas, y un rendimiento del 37%. El Patón peor Bausa de no todos. pierde, Pero carajo. entonces, ¿qué te pareció este video? Si te gustó, creo que también te gustará este. No me gusta ese Regil. Gran video. Sigo diciendo que le robaron al Patón Bausa. Le robaron a mi querido Patón Bausa, porque para mí ni en pedo es el peor técnico de la historia argentina. Es sin duda el pelado hijo de puta de Sampaoli. O bueno, te vas a uno de los 70 o algún mundial que no hayamos jugado, que la mayoría fueron por temas políticos, pero hay algunos que no, creo que fueron 2 solamente, que sí no jugamos por mal nivel. Pero el Patón Bausa jugó 8 partidos en la peor época de la historia del fútbol de selección argentina. Pero bueno, gran video, gran video.